Para que esta vela pueda encender necesita poder. Para que pueda encenderse y dar luz e iluminar un espacio o adornar un espacio necesita poder, necesita la llama, el poder para poder ser encendida, para que pueda iluminar o adornar un espacio. Igualmente, nuestras vidas necesitan el poder de Dios para encenderse, para brillar, para pasar de la oscuridad a la luz, para pasar de la tristeza a la alegría. Así que necesitamos ese poder de Dios que nos encienda y no podemos permitir que las circunstancias apaguen la llama. No podemos permitir que el dolor, que la tristeza, que las adversidades apaguen la llama que hay en nosotros, sino que debemos mantenerla encendida con el poder que viene de Dios, con el poder que viene del cielo, para que nuestra luz siempre esté ardiendo, encendida, estemos llenos de poder, de amor de Dios el Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Mi nombre es Felipe Rangel, apóstol de Dios el Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, para servirles siempre a ellos y a cada uno de ustedes. Es una alegría poderles compartir un mensaje en esta oportunidad titulado Poder. Dios nuestro Padre tiene todo el poder. Él no tiene una parte del poder, Él tiene todo el poder. El poder que creó el universo, las estrellas, hace 13.800 millones de años. Ese poder que dio la chispa inicial para que todo lo que existe fuera hecho realidad. El poder que sostiene nuestras vidas, el poder enorme que hay en los rayos, en los truenos, en los relámpagos, ese poder de la electricidad, todo ese poder que sustenta las leyes naturales, ese poder viene de Dios el Padre. Y ese poder está disponible para todos aquellos que quieran recibir ese poder para cambiar, ese poder para pasar, como les decía, de la oscuridad a la luz, de la tristeza a la alegría, de la enfermedad a la sanidad, de ver lo imposible a ver que las cosas son posibles, a ver cómo los milagros suceden, las señales milagrosas se dan y cómo vemos el poder de Dios el Padre en acción en nuestras vidas y alrededor de nosotros. El apóstol Pablo fue un misionero, fue también un apóstol llamado por el Padre, por Dios el Padre, por el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y él era una persona que era judía y estaba en contra de los cristianos, de los que creían en el Señor Jesucristo. Vamos a colocarnos un poco en contexto. Dios es uno solo. Dios escogió a la nación de Israel, los conocidos como judíos, que creen en Dios, en el Dios único y todopoderoso. Ellos creen en la Torá, en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. Y uno de sus máximos referentes es Moisés, quien se cree que escribió el Pentateuco. Dios escoge a Jacob, lo convierte, pasa por un proceso de transformación, de crecimiento, de fe, de pasar de ser un niño a ser un hombre, de pasar de ser un engañador a ser un hombre lleno de la majestad de Dios. Pasa de ser Jacob a convertirse en Israel, y de allí sale el pueblo escogido de Dios, a quien Dios les da los 10 mandamientos, les da la ley, y los profetas, ellos son la nación de Israel, y de allí sale el judaísmo, los que creen en ese Dios único que es el Dios del Antiguo Testamento. Pues ese Dios del Antiguo Testamento habla desde el Antiguo Testamento de unas profecías, en especial a través del profeta Isaías, que da cantidades de profecías, aproximadamente 650 años antes de que viniera el Señor Jesucristo.
Y esas profecías, casi 6 siglos y medio antes del Señor Jesucristo, como por ejemplo ustedes pueden ver el capítulo de Isaías 53, miren, denle una leída y lean los evangelios del Señor Jesucristo. Isaías 53 fue escrito más o menos 650 años de que viniera el Señor Jesucristo y describe el dolor y describe muy bien a partes claros y muy concretos de la vida del Señor Jesucristo que podemos ver en el Evangelio, en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, escritos aproximadamente 650 años después de Isaías. Esto es mensajes que Dios dio proféticos acerca del Mesías. Y el Mesías, Jesucristo el Señor, que vino como hijo de un artesano, de un carpintero, un hombre sencillo, humilde, bajo quien estuvo el poder del Espíritu Santo. Jesús, el hombre, allí sobre él estuvo Cristo el Señor, la deidad, Dios hecho hombre. Él pues enseñó acerca de amar a Dios, de amarnos a nosotros mismos y de amar a los demás. Él enseñó sobre amar a los enemigos, sobre perdonar, enseñó sobre economía, sobre muchos asuntos y murió. Fue crucificado. Él entregó su cuerpo, su sangre, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y sus discípulos, sus apóstoles, sus seguidores, que vieron sus enseñanzas y vieron el poder que Él manifestó, Él resucitó muertos, sanó enfermos, le devolvió la vista a los ciegos, sanó paralíticos, sanó hemorragias, sanó muchas enfermedades. Él mostró con hechos, con palabras, con carácter, que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios hecho hombre. Por tanto, sus apóstoles, la mayoría de ellos judíos, de lo que les hablaba de la tradición judía, de la religión judía que venía de Moisés y de los profetas del Antiguo Testamento, que nada se contradicen con el mensaje del Señor Jesucristo, se acercaron a Él y empezaron a creer en Él y les empezaron a llamar los del camino o los seguidores del camino del Señor Jesucristo. Luego también les empezaron a llamar cristianos porque se parecían a Cristo, se parecían a quien seguían al Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra. Hablaban con amor, con sabiduría, con poder, hacían señales y milagros y los empezaron a llamar cristianos, herederos del legado de la fe en Cristo. Entonces, en ese sentido, había un grupo que estaba creciendo en esa época en Israel, que eran los cristianos o los seguidores del camino, los seguidores del Señor Jesucristo, y estaban también los judíos, que eran los Caifás, la religión judía del templo, los fariseos, los saduceos, toda esta casta religiosa en torno a las enseñanzas de Moisés, que algunos aceptaron y creyeron en el Señor Jesucristo, otros lo rechazaron. De hecho, terminaron asesinándolo como crucificado, y había una pugna. Entonces había unos que aceptaban, que creían, otros que rechazaban. Algunos decían que eran unos mentirosos, que eran unos charlatanes, que eran unos que eran herejes, que estaban hablando falsedades, que el Señor Jesucristo no era el Mesías esperado, que no era el Mesías de las profecías del Antiguo Testamento, que era un loco, un charlatán, alguien que había perdido la cabeza, decían algunos. Y Pablo, el que antes era Saulo, era uno de los que perseguía, un judío de pura cepa, que perseguía a los cristianos. Y él iba rumbo a Damasco, una ciudad de esa época, iba rumbo hacia allá con amparo oficial para perseguir a los cristianos. Y él iba con esa comisión de perseguir a los cristianos, buscando con celo en su corazón encarcelarlos, atraparlos, destruir lo que para él era una secta maligna y que contaminaba con mentiras la fe pura en Dios. Y en este propósito, en este camino, se tiene una experiencia con Dios
y escucha desde el cielo, hay un resplandor, una luz que se manifiesta y escucha desde el cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, el Señor, el Mesías, a quien tú persigues. Saulo queda ciego 3 días. Luego, por instrucciones de Dios el Padre, un creyente en el Señor Jesucristo, Ananías, va a la casa donde se encuentra Pablo, ora por Pablo. Pablo recupera la vista después de 3 días. Y tiene una conversión, un cambio genuino, un cambio profundo en su vida, y pasa de ser un judío de pura cepa, lleno de celo religioso, a un creyente en el Señor Jesucristo, en el camino que él antes perseguía, y ahora se iba a formar durante casi 15 años que estuvo siendo formado para ser un apóstol de Dios el Padre, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, para entender las enseñanzas del Señor Jesucristo y darlas a conocer al sur de Europa, donde trabajó, hizo una obra de evangelista, de misionero, de llevar el mensaje de la palabra de Dios por las islas del Mediterráneo, por pueblos del sur de Europa, hablando del Señor Jesucristo en las sinagogas, haciendo grupos de creyentes, iglesias que se fueron conformando, estableciendo pastores, obispos que cuidaban esos rebaños, y líderes que apoyaban en el cuidado de esos rebaños para ir formando iglesias, como la iglesia en la ciudad de Éfeso, la iglesia en la ciudad de Filipo, la iglesia en la ciudad de Colosas o de los colosenses, o de las tesalonicenses, o en Roma incluso, y en islas del Mediterráneo, formando iglesias. Como les decía, predicando el evangelio, llevando el mensaje del Señor Jesucristo, exponiendo sus vidas junto con Bernabé en alguna parte, y armando esos grupos de creyentes, formando estas iglesias, constituyendo, formando líderes, pastores, grupos de creyentes que él luego estaría supervisando, y a quienes les dirigía cartas de manera específica para ayudarles a fortalecerse y a crecer en esa fe en el Señor Jesucristo. Una tarea grandiosa, una tarea maravillosa, una tarea muy bonita de ayudar a que la gente pase de la oscuridad a la luz, se constituyan iglesias donde se pueda hablar de la verdad y muchas personas pasen de la hechicería a la verdad de Dios, pasen de la oscuridad del pecado a la luz de Dios el Padre, de Cristo el Señor y del Espíritu Santo. Un trabajo grandioso, y en una oportunidad, en medio de este trabajo, el apóstol Pablo, en la isla de Chipre junto con Bernabé, llegó allí y había un gobernador, una autoridad de gobierno civil, Sergio Paulo. Él tenía curiosidad, tenía intención de escuchar el mensaje de Dios. Y empieza a escuchar a Pablo, pero había un opositor, Barjesús, un hechicero. Quería oponerse a que Sergio Paulo aceptara la fe en el Señor Jesucristo, en Dios el Padre y en el Espíritu Santo. Se estuvo intentando oponer, y Pablo, lleno de Dios el Padre y del poder de Dios, le dijo lo siguiente: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos de Dios el Padre? Ahora la mano de Dios el Padre está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca de Dios el Padre. Esto es poder en acción. El evangelio, el mensaje de Dios, necesita palabras sabias para exponer la verdad de Dios el Padre, pero también necesita demostración de poder. El ministerio del Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, el Mesías, nuestro Salvador,
fue un ministerio donde había hermosas parábolas, enseñanzas preciosas y sabias, pero también había manifestación de poder. También había cojos que recuperaban el caminar, el andar. También había paralíticos que volvían a andar. También había ciegos que volvían a ver, a recuperar la vista. Muertos que pasaban de muerte física a la vida nuevamente, como el hijo de la viuda que iba a enterrar a su hijo joven, que era su sustento, su esperanza para la vejez. Y resulta que iban en el cortejo fúnebre por un lado, Jesucristo y su comitiva por otra parte, y Jesucristo ya en el féretro levanta de la muerte a ese joven. Y ese joven que ya estaba muerto físicamente y sin esperanza de la muerte física pasa a la vida en Dios el Padre. Toda la gente celebra, se alegra al ver el poder de Dios, porque el cristianismo, la vida en Dios, tiene mucha relación con el poder, tiene mucho que ver con el poder. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios para levantarnos cada mañana. Necesitamos el poder de Dios para vivir a la manera de Dios. Necesitamos el poder de Dios para vencer y romper los hábitos oscuros, pecaminosos que nos destruyen. Necesitamos poder para vencer el poder de la oscuridad, la maldad, la hechicería y toda la oscuridad, la inmoralidad sexual, todo lo que hay. Necesitamos poder para vencer todo esto. Necesitamos poder para vencer este mundo que está ciego sin Dios y necesita el poder de Dios para volver a ver a Dios el Padre en su luz resplandeciente, en su majestad, transformando sus vidas, naciones, continentes y esta tierra con el gran poder de Dios. Necesitamos poder, y el apóstol Pablo lo decía en una de sus cartas a los Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículos 4 al 5, decía: no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Dice 1 Corintios 2, 4 al 5. Dice 1 Corintios 4, 20. Porque el reino de Dios el Padre no es cuestión de palabras, sino de poder. Y dice 2 de Timoteo 1:6. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios el Padre que recibiste cuando te impuse las manos. Necesitamos el poder de Dios. Lo necesitamos hoy, lo necesitamos mañana, lo necesitamos siempre. La iglesia primitiva, el apóstol Pedro, los apóstoles eran gente de poder. Cuando en el Antiguo Testamento el profeta Elías se enfrentó con numerosos profetas de Baal, de Satanás, de la oscuridad, cuando él se enfrentó con ellos, no fue con un discurso elaborado y con una prédica muy bien estructurada, una prédica temática o una prédica expositiva del Pentateuco. No, él fue armado de poder. Ahora, no significa que la sabiduría o el conocimiento sean despreciables. No, son muy útiles. Necesitamos sabiduría, conocimiento, exponer bien el mensaje de Dios el Padre, pero también necesitamos poder. Y en esa oportunidad el profeta Elías planteó un desafío ante una nación que estaba en el vaivén entre Dios, el Dios verdadero, y el paganismo, entre la carne y el espíritu, entre la vida en Dios y la vida en la oscuridad. Y les planteó un desafío a los israelitas y les dijo: miren, aquí vamos a poner un sacrificio, vamos a poner un animal y vamos a colocar un sacrificio en un lado, un sacrificio en el otro. Y por una parte van a estar los profetas de Baal y ellos van a hacer todos sus rituales y todas sus cosas. El Dios que responda con fuego,
Dios que responda con fuego desde el cielo, ese Dios es el Dios verdadero y será el Dios de Israel. Entonces el profeta Elías plantea el desafío. Está la nación de Israel, está el pueblo, están los profetas de la oscuridad de Baal, está él. Empiezan los profetas de Baal a hacer sus rituales, a cortarse, a invocar a la oscuridad, buscando que cayera fuego del cielo y prendiera ese animal, ese holocausto, para que eso fuera señal de que era el Dios verdadero. Y no pudieron, estuvieron un buen rato ahí y no pudieron. Luego hasta hay algo de humor, pienso yo, en el relato que se encuentra en el Antiguo Testamento. El profeta Elías dice: ¿qué pasó con su Dios? ¿Será que está dormido? ¿Será que en qué anda? Que ustedes no les prende el holocausto, el sacrificio. Entonces llegó Elías y dijo: bueno, y oró a Dios el Padre del cielo y pidió fuego sobre el holocausto, sobre el sacrificio, y el fuego literal, real de Dios cayó sobre el animal, sobre el sacrificio, consumió eso en llamas reales de fuego al frente de los profetas de Baal, al frente de la nación de Israel, y el Dios de fuego brilló y el Dios verdadero brilló. Y entonces Elías, el profeta Elías, concretó a la nación de Israel. Dijo: bueno, ya ven quién es el Dios verdadero, ¿a quién van a seguir? ¿Al Dios verdadero o a la oscuridad? ¿A la verdad o al paganismo? Dios, el gran yo soy, es el Dios verdadero que responde con fuego desde el cielo. Así que Dios, nuestro Padre, es un Dios de poder, y Él tiene poder para ti. Él tiene poder para que hagas con poder tu trabajo, para que hagas con poder tus labores, para que seas un esposo lleno de poder, una esposa llena de poder, un hombre, una mujer, un trabajador, pero también y antes que nada un hijo de Dios, un rey de Dios el Padre, un ministro, un siervo de Dios el Padre, lleno de poder, un creyente lleno del poder de Dios. Vamos a orar para que ese poder de Dios caiga sobre nosotros y nos llene y nos ayude a vivir una vida de poder. Padre Santo, amado Dios Todopoderoso, que tú fluyas, que tu poder hoy descienda sobre nosotros. Danos de tu poder, danos de tu poder. Danos de tu poder, que a cada persona que vea este video sea llena de tu poder, le sea manifestado, demostrado tu poder en su vida, en su familia, en su nación, en sus asuntos, en su fe, en su relación contigo y en el servicio a ti. Padre, fluye. Yo estoy viendo en el Espíritu, veo poder de Dios, rayos que se mueven, que caen, que tocan nuestras vidas. Dios, el Dios de poder, está obrando. Fluye, fluye. Toca a cada persona con tu poder. Tócalos con tu poder, Padre. Poder para vencer, poder para creer, poder para avanzar. Rompe las cadenas de injusticia, rompe las cadenas de oscuridad y de pecado, quebranta las adicciones, sana las enfermedades, haz milagros, señales milagrosas en nuestras vidas, familias y naciones. Fluye, fluye, fluye con amor, con poder. Fluye, amado Dios. Veo el poder de Dios que está tocando a alguien, que verá este video y tendrá un toque del poder de Dios muy real en su vida. Gracias, amado Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, quiero invitarles a que podamos dar con amor, con
poder, con alegría para Dios el Padre, para el Señor Jesucristo, para el Espíritu Santo, para el reino de Dios, para Dios. Demos con amor y alegría, amemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, pero también con lo que Él nos ha entregado para administrar. En Colombia ustedes pueden hacer sus aportes a esta obra, a este ministerio, a cargo mío como apóstol, llamado Amor Profundo, Comunidad Cristiana. Pueden hacer sus aportes al NECI 312-487-6984. Ahí ustedes pueden hacer sus aportes bajo lo que Dios el Padre les guíe. Pueden hacer su aporte en Colombia vía NECI. Por fuera de Colombia, con PayPal. En PayPal, una aplicación que pueden bajar, PayPal en Play Store, pueden bajar PayPal y ahí pueden usarla para también enviar sus aportes vía PayPal. Cualquier inquietud me pueden contactar al correo electrónico fr407-007@gmail.com. También estoy para servirles si necesitan, o estamos para servirles si necesitan consejos, si necesitan oración, si necesitan apoyo en lo que podamos servirles, estamos allí para servir. Finalmente, quiero invitarles a nuestras reuniones en Amor Profundo, Comunidad Cristiana. Es una comunidad que cree en Dios el Padre, en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios, en la palabra de verdad y de vida que nos trae libertad. Creemos en el amor de Dios y buscamos vivir una vida de amor y de pureza. Los queremos invitar para que podamos tener una vida llena de amor, de felicidad y de paz para la gloria de Dios el Padre, quien desea tu dicha, tu alegría, no a tu manera, no a la manera de este mundo, sino a la manera de Él, conforme a sus enseñanzas. De verdad que en la medida en que las entendemos y las conocemos, nuestras vidas son mucho mejores, brillan más y son más felices. Así que nosotros tenemos reuniones de lunes a viernes a las 7 de la mañana vía Zoom y a las 8 de la noche vía Zoom. Siempre son bienvenidos de lunes a viernes, 7 de la mañana vía Zoom, 8 de la noche vía Zoom. Sábados y domingos, 8 de la noche vía Zoom. Si necesitan el enlace de ingreso, me pueden escribir al correo o a alguna de las redes para poderles facilitar el enlace de ingreso y puedan ingresar y poder recibir el amor y el mensaje de la verdad de Dios para construir vidas agradables a Dios, que honren a Dios y mucho más felices y mejores. También nosotros buscamos emitir un videito, o colocar un video diario de YouTube, así que mírenlo, compártanlo con su familia, sus amigos. Por favor, regálenos su like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también nosotros hacemos TikTok Live de lunes a viernes a las 12:30 del día. Hoy tenemos TikTok Live, 12:30 del día. Desde las 12:20 nos conectamos a hacer la antesala. Inviten a sus familiares, sus amigos, reaccionen, compartan. Bueno, todos bienvenidos. Así que, bueno, un abrazo. Que tengan un muy feliz día. Que Dios el Padre les sonría, les muestre su amor, su protección en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Que estén bien.